Ahora que son bonitos pueden participar. ¿Quieren justificar? Declarar a una persona justa y tratarla ¿Qué quiere decir tratar a una persona justa? Como si fuera justa. Por ejemplo, ¿era lo mismo que el Señor nos limpiara los pecados a que nos declare justos? ¿Cómo? Que el Señor nos limpie los pecados y que nos declare, es decir, es lo mismo que diga yo, el Señor me limpió los pecados y que me declare justo. No, ¿por qué? Que la justificación hace como que nunca hubiésemos pecado. Se borra. Es lo que yo les decía la otra vez, ¿no es cierto? Si Claudio me hace algo, vamos a hacer el ejemplo de Claudio, si Claudio me hace algo a mí, yo lo perdono, pero me acuerdo que Claudio me hizo algo. Pero en cambio la justificación es decir, no, Claudio nunca me hizo nada, ¿no? Entonces hay una diferencia grande. El Señor no solamente te dice, yo borré tus pecados, sino que digo, no tuviste nunca pecados. ¡Wow! ¿Ah? Hay una diferencia en la justificación, ¿sí? Es como que nos dice, nunca hicieron pecado. Ahí estábamos viendo el otro vez esto, que históricamente esta doctrina venía del trato de Dios con Abraham, que lo vimos muy rápido, ¿ustedes se acuerdan? Lo dejamos. Es decir, que porque creyó a Abraham le fue considerado justo, le fue considerado justicia. Lo vemos esto en el Nuevo Testamento, que también lo vuelven a decir, que Abraham fue considerado justo porque tuvo fe, ¿sí? Porque tuvo fe. Más tarde venía un lugar importante en las predicaciones de ciertos profetas, y vimos lo que decís ahí, que venía, bueno, eso lo tienen en la diapositiva que pasamos. Que Cristo le enseñaba, y no tanto abiertamente, sino que decía, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Ese no vendrá a condenación está diciendo que somos justos. ¿Eh? No está la palabra justo, por eso yo le puse ahí, no abiertamente, es decir, no lo dice de forma clara, que somos justificados, pero al no decir que no fuimos condenados, está diciendo que somos justos. ¿Por qué Cristo no decía que era justo, no decía todavía de la doctrina de la justificación? Porque él todavía no había muerto. Entonces hablaba de esto de justificación, pero él no podía todavía justificar porque todavía no había muerto. Pablo en su epístola desarrolla completamente esta doctrina, aunque este tema de justificación se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta adelante se encuentra el tema de la justificación. Pero Pablo va a desarrollar bien el tema de la justificación, sobre todo en Romanos, Efesios, Gálatas, ¿sí? Estamos repasando rápidamente para... Bueno, eso ya lo vimos recién. Dice, ¿cómo el Dios santo y justo puede justificar a los injustos? Para justificar a los injustos ya tenemos que poner primero un fundamento o base moral. Dios no podía justificar a los injustos con solo decir hacer. Si Dios hubiese salvado a los pecadores sin poner primero una base moral, habría destruido el universo moral entero. ¿Qué querrá decir todo eso? De acuerdo a la balancita que vimos el otro día que dibujó tan lindo el Salmo. El pago del pecado es la muerte. Claro. Él había dicho que la paga del pecado es la muerte. Si él, con su buena voluntad o por su amor, simplemente hubiese perdonado, porque yo los amo, los perdono, porque yo soy bueno, tengo bondadosa, los perdono, que es la parte ética, todo lo moral, todos los valores, ¿no es cierto? Todas las virtudes buenas. Si, todas las virtudes son buenas. Si Dios hubiese solamente decidido por eso, hubiese destruido lo moral, porque Él es Dios justo. Y si era justo y la paga del pecado de la muerte, nosotros teníamos que morir. Entonces, así como moría en el Antiguo Testamento un cordero para cubrir el pecado, es decir, que Dios mirara a la gente y la viera a través de la sangre del corderito, en el Nuevo Testamento ya dice que Dios mandó ¿a quién? A su Hijo a morir por nosotros. Y esa sangre derramada hace que no solamente se cubra, sino que la quite. Entonces, como que nunca, jamás hubiésemos pecado, ¿sí? Entonces, Dios Padre nos puede ver a través de su Hijo.
hijo. Y porque nos ve a través de su hijo, porque vive el hijo en nosotros por el Espíritu Santo, nos ve limpios y justos. ¿Sí? Nos ve como que nunca hubiésemos pecado. Entonces, eso quiere decir lo de la base moral, por si alguna lee el apunte y después para que se recuerde. Pido perdón por la tarea larga que mandé el otro día, ahora para mañana tengo una tarea un poco más corta. Dice, la base de la justificación no puede ser efectuada sobre el propio carácter del hombre. ¿Sí? Dice, en Salmo 143:2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, cuando uno comete un yerro, un error, un pecado, ¿no es cierto? Yo puedo pedir perdón y puedo ser perdonado, pero no puedo ser justificado. Que justificado es decir, nunca hiciste nada, sí lo hiciste. Es decir, no podemos nosotros los humanos decir yo te justifico. ¿Sí? Si sos culpable y entras a juicio. ¿Sí? Por la observancia de la ley. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley el Señor la había dado, ¿no es cierto?, para decir, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, para acercarlo a Dios. Pero como el hombre no pudo lograr eso, sino que la ley lo iba alejando peor, porque una sola cosita que errara de la ley, es como que rompía toda la ley. ¿Sí? Entonces el ser humano nunca podía alcanzar el cumplir la ley. Por eso vino Cristo y cumplió la ley, dice que hasta la última iota, que es el acento más pequeñito que existe en el alfabeto, ¿no es cierto? Y entonces Cristo lo cumplió, no lo podía cumplir nadie. Entonces, por la observancia de la ley no podemos ser justificados, sino que somos condenados más que justificados. Por los ritos religiosos. En Romanos 4:9-11 dice, ¿es pues la bienaventuranza solamente para los que son de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué está diciendo todo eso? Los israelitas, ustedes saben que tenían que cortarse el prepucio, ¿no es cierto?, como pacto con Dios, ¿sí? Que después dice más adelante que prefiere que corten el prepucio del corazón, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor le dice que a Abraham, que le fue contado por justicia, la fe que él tenía, todavía no había tenido el pacto con Dios de cortarse, de hacerse la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Yo la veo así, mi amor, sonrío, perdón, ¿no? ¿Se corte mucho? Bueno, ¿qué está diciendo ahí? Que Abraham, antes de tener este pacto que Dios le dio de la circuncisión, antes de ese pacto, el Señor ya lo declaró justo por la fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nos alcanza a todos la fe de Abraham, para los que son judíos como para los que son gentiles y no tienen ese rito, ese símbolo. ¿Qué está diciendo ahí? Entonces que la justificación no viene por ningún símbolo o rito religioso. No hay nada que yo pueda hacer religiosamente que me haga justo. Nosotros que podríamos decir, bueno, tenemos ese rito nosotros, pero podemos decir, no, pero yo oro todos los días. No te hace justo. Pero yo ayuno casi 3 veces a la semana, 4, por eso estoy tan flaca. No, me hace justo, ¿no? No te rías, yo puedo decir, pero doy todos los diezmos y doy todo esto, como decía el fariseo, ¿no es cierto? Pero no me justifica, ¿sí? Ningún rito me justifica. Ni por el amor de Dios por el hombre viene la justificación, sino por su muerte, por su sacrificio por nosotros. Y si quiero por el amor, sí, fue por amor, por supuesto, Él murió porque nos amaba, pero no nos salvó el amor, nos salvó que Él muriera por nosotros. Y que no muriera simplemente, sino que
suscitara y venciera la muerte. ¿Sí? Si no entienden algo, me dicen. ¿Cómo justifica Dios al pecador creyente? Dice, a través del sacrificio que hizo Cristo a favor nuestro, en Romanos 3, 20, 26, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, que no hay nada que podamos hacer delante de Él, porque por medio de la ley y el conocimiento del pecado, que es lo que explicamos hace un rato, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ese Dios ahí, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que si no podíamos acceder a la gloria del Padre y de Dios porque habíamos pecado, porque Dios no puede estar junto con el pecado. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Es todo lo que estuvimos hablando, nada más que lo vemos en la palabra de Dios. ¿Sí? No hay nada que podamos hacer que nos justifique. Nos justifica el creer en Jesús, ¿sí? Y nos limpia y nos justifica de las cosas pasadas, de nuestra vida pasada, también de lo que está presente. ¿Sí? Y dice que nos justifica al que es de la fe en Jesús, es decir, que todo aquel que cree en Jesús. Por eso es importante que todo lo que venimos viendo tiene que ver con todo, porque ¿qué era todo conjunto? Todas las cosas que vinimos viendo, ¿qué son? La salvación. Hoy yo le decía a Ale recién que me alegraba porque me pidieron unas personas que fueran a verla y se entregó el hombre del Señor. Bueno, y estaba explicando un poco esto rápido. Le digo, tendré que explicártelo más detalladamente, pero... Y él me dice, sí, pero yo creo. Bueno, entonces le digo, si vos crees, tenés que recibir en tu corazón y confesarlo con tu boca. No está bueno esto que estamos aprendiendo y aplicarlo y no hacerlo rápidamente, sino que podamos explicar un poco más. ¿Sí? Esta es una pregunta. ¿Cómo podríamos satisfacer la ley? ¿El hombre pudo satisfacer la ley? No. Para satisfacer la ley, ¿qué teníamos que hacer? Guardarla completa. Dice, guardándola completamente. Es decir, no, si una cosa erraba, chao ley. Pagando la pena demandada por la ley. Pagando la pena. ¿Cuál era la pena? La muerte. La primera no hemos hecho y la segunda no podríamos hacer. Nuestro Señor, caí errores. Nuestro Señor en la cruz satisfizo todas las demandas de la ley. En Isaías 53, 5 al 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Eso que está en Isaías, ¿ya había pasado lo de Jesús? No. Es una profecía, ¿sí? Es una profecía que se cumplió en Jesús. Y fíjense que a pesar de que está para nosotros tan claro, todavía los judíos no pueden entenderlo, no pueden como apropiarse de eso que es para ellos. Y ahí, esa palabra apropiarse, acuérdense que tenemos que no solamente creer, sino apropiarnos y tener confianza, ¿se acuerdan? Es creer, apropiarse, que es para mí, para mi vida, y tener confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias. Somos genios. ¿Cómo nos apropiamos de esa justificación? Por la fe. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ve que recién decía, los que creen en Jesús. ¿Sí? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo nos apropiamos?
sabiendo que Dios dice que Cristo murió por todos nosotros. La fe dice, Dios dice, y la fe dice, Cristo murió por mí, porque me estoy apropiando de lo que Dios murió por todos, pero yo me apropio, ¿sí? Como hacía Juan, que decía Juan, el discípulo amado, y hablaba de él, ¿no es cierto? En Juan solamente vemos que dice el discípulo amado, ¿sí? Porque hablaba de él mismo, se había apropiado tanto del amor del Señor que podía decir el discípulo amado. Y así nosotros tenemos que saber que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por mí, ¿sí? Y es para mí, y yo lo vivo por mí. Está bueno que nosotros oremos por los hermanos, está bueno que nosotros veamos las cosas de los hermanos y podemos bendecirlos, pero es nuestro, es para mí, ¿sí? Y saber que sí lo hizo para mi hermano también, porque somos un cuerpo. Los resultados de la justificación. No queda demasiado. Sí. No, porque ya que dice, no, para mí, para el gato no, también es para Claudio porque es mi hermano, ¿eh? Y para Charras, también porque es mi hermano, ¿sí? Para todo aquel que cree que Jesús es el Señor, ¿sí? La justificación es más que el perdón, este libra al pecador de la pena. Pero la justificación trata al hombre como si nunca hubiese pecado. Bueno, lo voy a repetir eso una y otra vez para que nos quede bien clarito, ¿eh? En Romanos 5, del 1 al 11, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ahí fíjense, vamos repasando el tema anterior. La fe, ¿qué producía? Podíamos acercarnos para arrepentirnos, pero podíamos tener la fe para permanecer. Fíjense, la cual estamos firmes, está permaneciendo, ¿eh? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este tema lo vamos a ver, se llama glorificación, ya lo vamos a ver. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que nos recordamos que es por la fe en la sangre, ¿sí? Por la fe en la sangre. Solamente de esa manera pudimos ser justificados. Y vamos a ser, como decíamos la otra clase, vamos a ser salvos de la ira o la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, ¿eh? ¿Cuál es la garantía de que somos justificados? La garantía es como, ¿vieron cuando uno dice compro algo y tiene un documento que dice, bueno, esto te sirve para... Si te falla o algo, tenés la garantía, ¿no? Pero ¿cuál es la garantía de que somos justificados? La resurrección de Cristo. Por eso era necesario que no solamente hablemos de que Cristo murió, sino que Cristo resucitó. ¿Se acuerdan cuando veíamos Romanos 9:10? Que dice que no solamente es confesarlo, sino que es creerlo, ¿sí? Y que el Señor le levantó de los muertos, ¿sí? En Romanos 4, 23, 25, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que ha sido resucitado para nuestra justificación. Si él hubiese quedado muerto, en vano estaríamos predicando porque no habría ahora vida del Espíritu, ¿eh? Se hubiese acabado. Pero él resucitó, fue al Padre y el Padre envió otro Consolador, ¿sí? En Romanos 8, 33, 24 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó. Fíjense ahí, murió más el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Esto está bueno. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y a veces nosotros, como hermanos, nos estamos acusando, ¿no? Lo digo por mí, yo estoy tratando y orando y orando y orando para cambiar el vocabulario. ¿Sí? Cuando estoy mal, yo le decía a Lali el otro día, hoy me puse mal por tal cosa, pero yo no quiero condenar a nadie ni juzgar a nadie, sino que quiero que el Señor quite el dolor de mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cambiar mi vocabulario, mi forma de pensar. ¿Sí? Yo amo a mi hermano y si algo hizo para dolerme, yo no lo tengo que juzgar, tengo que decir, Señor, ayúdame a saber cómo manejar este dolor. Perdonar y arreglar rápido, para que no nos venga esto, ¿sí? Y que sepamos que también nosotros somos su propiedad, así que tampoco nosotros tenemos que juzgar. Esto es interesante. Los pensamientos. Claro. Si tenemos pensamientos feos, también tenemos que ver rápido ese año. Conclusión, somos justificados por la... En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por la sangre, esto lo habíamos visto, y es la base. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, derramado su sangre y resucitado, no hubiese pasado nada. Es decir, somos salvos somos justificados por gracia, pero la base es la sangre de Jesús. Somos justificados por la fe y este es el medio. ¿Por qué? ¿Cómo alcanzamos nosotros a saber que Cristo murió por nosotros? Porque tenemos fe. Entonces la fe sería el medio por el que logramos alcanzar el ser justificados. Y somos justificados por las obras, esta es la evidencia. Y ahí no se contrapone la Biblia, ya lo saben ustedes, pero es para que lo expliquen, ¿no es cierto? Que no somos justificados por hacer obras, pero sí creemos en Jesús y tenemos fe en Él. Y somos justificados, se van a ver buenas obras. ¿Se acuerdan que decían el otro día que hacían frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, la justicia tiene que ver con esto del arrepentirse, ¿no es cierto? Yo me arrepiento porque creo en Jesús, creo en su sangre, que es el medio. Entonces, yo voy a obrar porque me va a salir naturalmente. Y acá hay algo hermoso, vamos a ver lo que dice Santiago 2:24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y bueno, es lo que estoy explicando, dice que la fe sin obras es muerta, lo que significa que la fe debe mostrarse en acción. Si yo solamente digo que creo, pero nunca se manifiesta la vida de Dios en mi vida, hay algo que está pasando mal, que es lo que vimos la otra vez, en arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, si yo estoy justificado, tengo dentro mío, ¿qué cosa? La naturaleza divina, porque Jesús está dentro mío, el Espíritu Santo está dentro mío, el Padre está dentro mío. Dijimos que la unidad es no solamente con el Espíritu Santo, sino es la Trinidad dentro nuestro. La naturaleza divina está dentro nuestro. Y si tenemos naturaleza divina, tiene que manifestarse las obras. Tienen que manifestarse las obras de que somos justos. Listo. ¿Quedó alguna duda de justificación? Sí. Hay asociación un poquito con que ve la vez pasada que me sale que también la comparación. El arrepentimiento y la comparación con esta evidencia también va de la mano de las obras. Es que es todo uno, por eso digo, vamos a repetir versículos, vamos a repetir cosas, porque son todos versículos que nos van a mostrar la salvación. ¿Sí? Y a veces va a hablar de la gracia, a veces va a hablar de la justificación, a veces de la verificación, que ya lo vamos a ver, la sanidad. Y vamos a ir viendo de la fe, del arrepentimiento, de la conversión. Y van a mostrar que los versículos van todos como mezclándose y todos los temas se van mezclando, porque es todo lo mismo. No me peguen, por favor. La regeneración significa nuevo nacimiento. Deriva de la palabra paligenesia, palín,
otra vez o de nuevo, y Génesis ya sabemos que es el origen, ¿sí? Entonces, es nacer de nuevo, nacer otra vez, ¿sí? Cuando, vamos a ir hablando de este tema a través de versículos, pero cuando ven esa palabra, la regeneración capaz que no nos dice mucho, pero nacer de nuevo, hablamos el otro día un poquito, ¿se acuerdan? En justificación que yo le contaba, si alguna vez alguno de ustedes había deseado nacer de nuevo, que yo le dije que mi papá había deseado nacer de nuevo y le pasó una proyección en la pared, como una película de sus pecados, y él quería ser limpio, quería saber cómo se hacía, no había ido nunca a la iglesia y no sabía cómo se hacía, ¿no? Entonces, el saber que ahora sabemos cómo hacerlo, decir, Señor, yo creo en vos, te acepto, sé que vos moriste, pero resucitaste por mí, que me lavas con tu sangre preciosa. Y eso nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Cuando yo les digo esto, ¿a ustedes se les viene alguna historia de que somos menos para charlar un ratito? Nicodemo, ¿no? Nicodemo era un hombre que conocía mucho la ley de Dios, ¿sí? Y enseñaba de Dios. Pero sin embargo, Nicodemo le pasó, ya lo vamos a leer la historia bien, pero Nicodemo le pasó algo, que tiene un encuentro con Jesús. Él, para hablar con Jesús, se va a un lugar donde nadie lo puede ver porque no quería ser descubierto hablando con Jesús. Porque en ese momento Jesús para los fariseos y todos ellos era como un demonio, ¿no? Y como que estaba ahí muy luchada la cosa con Jesús, ¿no? Y algunos lo reconocían como rabí, y otros como rabí, que es maestro, rabí, y otros no. ¿Sí? Algunos decían rabí, y otros decían, no, vos tenés demonio, vos tenés un montón de cosas. Entonces Nicodemo, que también era maestro de la ley, que conocía las cosas de la ley, no quería acercarse abiertamente porque sabía que iba a tener problemas con los otros, ¿no? No se jugó. Entonces le pidió hablar a Jesús como en un lugar que no fuera tan descubierto, dijéramos, ¿no? Y Jesús le propone nacer de nuevo. Y en ese momento tampoco Jesús había muerto todavía. Así que tampoco existía la justificación y tampoco existía la regeneración. Ahora Jesús ya le propone a Nicodemo nacer de nuevo. ¿Y qué le habrá dicho Eva a Nicodemo? Nicodemo, ¿qué le habrá dicho a Jesús? Cuando dice, vos tenés que nacer de nuevo. ¿Saben que él era un maestro, ¿sí?, de la ley, un maestro que sabía toda la ley, sabía mucho, porque estudiaba mucho. ¿Y sabes lo que le preguntó Nicodemo? Pero ¿y cómo voy a poder meterme yo otra vez a la panza de mi mamá para que mi mamá me tenga si ya mi mamá se murió? ¿Y cómo, aparte, cómo hago yo para meterme siendo un hombre grande y ya meterme en la panza de mi mamá? Porque esa chiquitita va. Entonces, Jesús ahí le explica, ¿no? Le explica cómo es el nuevo nacimiento. Y ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Pero esa historia nos refleja bien esto que vamos a hablar del nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? Tenemos que nacer de nuevo. Hay cosas que las hacía el hombre y Dios, ¿se acuerdan? Porque el hombre que decía, sí quiero, tenés que arrepentirte, y el arrepentimiento viene porque el Señor, el Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros tenemos que decir, sí quiero. La conversión yo tengo que decir, sí quiero, ¿sí? Y el nuevo nacimiento, ¿qué les parece a ustedes? Bien. ¿Cómo será? Vamos El a... nacimiento es la consecuencia de decir sí, quiero. Bien. La decisión. Ese tema queda ahí, después lo vamos a ir explicando, ¿sí? Dice, la regeneración está usada en dos sentidos. Una en sentido individual y otra regeneración en el mundo, en un nuevo orden, y ya lo explicamos rápido. En Tito 3:5 dice, en el Espíritu Santo nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, más o menos, ¿no? Hubiésemos hecho. Pero bueno, ahí lo decía Tito, ¿no? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿sí?
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Eso es individual. Si yo creo en Jesús, ¿sí? Voy a ser justificado y voy a nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, el nuevo nacimiento yo no puedo poner voluntad, Dios me lo da. Yo nazco de nuevo. Dice que es por voluntad. Nosotros somos, en Juan 1:12 dice que nosotros somos nacidos de Dios, no por voluntad de hombre ni de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios Padre nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Dios nos hizo nacer de nuevo. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y ahí, lo vamos a ver después, yo lo voy a explicar, pero muchos creen que es el bautismo, pero en realidad lo que está diciendo es porque el ser justificados y el ser nacidos de nuevo nos hace la sangre de Jesús estar limpios de todas las cosas que nos venían murentando, ¿sí? De todo lo que nos hacía estar sucios y alejados de Dios. Entonces, el lavamiento. Algunos teólogos van a considerar que puede ser el bautismo, pero en realidad lo que estoy leyendo, porque quería saber bien, ¿no es cierto?, distintas opiniones. Uno dice que es el bautismo, otro dice que es porque el canal de parto pierde agua por la naturaleza, ¿no es cierto? Son distintos, yo les estoy contando lo que distintos teólogos dicen, ¿no? Y generalmente a mí me gusta más esta idea, que es que los judíos conocían, por ejemplo, ahora cuando vamos a ver la historia de Nicodemo, van a ver que también Jesús le dice que por el lavado, ¿no es cierto?, por el agua y el espíritu. Y ahí también se puede creer que es por el bautismo, pero es que estaba hablando a judíos. Entonces un judío sabía que nosotros si mojaban hisopos con agua o tiraban agua, eran lavadas las cosas y eran purificadas las cosas, y se necesitaba la purificación con agua en un montón de ritos de ellos. Entonces le está diciendo que necesitan ser lavados por el agua. Y el agua, en este caso, es la palabra. Para estos teólogos que estoy diciendo yo, hay tres posiciones, le estoy diciendo, ¿no? Ustedes se fijan, y vamos a preguntar a los pastores cuál quieren para esta iglesia, pero es la palabra. ¿Por qué? Porque ellos se basaban en la ley, y por la ley, por la palabra de la ley, tenían que hacer estos ritos de purificación con el agua, ¿sí? Entonces, este teólogo dice, cuando está hablando del lavamiento, es porque la palabra nos limpia. Dice que con qué purificará el joven su camino, con cumplir con la palabra de Dios. Es decir, está hablando que la palabra limpia, ¿sí? Entonces, está hablando ahí del lavamiento de la regeneración. Es decir, que la regeneración, el nuevo nacimiento, por su palabra y por creer, ¿sí?, nos limpia. Bueno, son tres posiciones que yo encontré, capaz que haya más, ¿no? El canal del parto no me gusta a mí para nada. Para mí, ¿sabes qué? Y bueno, está bueno, porque el bautismo hay que bautizarse, es que estaría bueno por el bautismo también. Y si no, por lo de la palabra, que también la palabra nos limpia, así que no sé. Podría ser, digamos, una imagen como la que hacía el sacerdote después de hacer el sacrificio, ir a la fuente. Claro, está hablando de todas esas purificaciones que hacían. Ya vamos a leer algunas de ellas. Que agarraron hisopo, limpiaban, no voy a leer tanto porque no quiero terminar hoy, porque si no me van a... No terminar todas las clases, sino terminar las que tengo que terminar. Terminar por lo menos. Se asustan los que siguen. En Salmo 50:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién dijo eso? David. Cuando había pecado, ¿se acuerdan que se dio cuenta que había pecado? Y dice: crea Dios un corazón limpio. Es decir, que el volver a tener un nuevo nacimiento, en esa época, es Antiguo Testamento todavía, ¿no? Está hablando de que Dios necesita, el corazón de uno necesita limpieza. Así que es un lavamiento, una limpieza. Cuando habla de lavamiento, en la palabra que vimos anterior, es la limpieza. Y renueva un espíritu recto. Fíjense que por la limpieza en el Espíritu Santo, ¿sí? Jeremías 32, 38, 40 dice: me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios,
y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahí está hablando de un corazón y un camino nuevo, ¿sí? Recto. Ezequiel 36, 24 al 30 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahí está hablando de un lavamiento, ¿sí? No te me duermas, María. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y sigue hablando, ¿no es cierto?, de que nos iba a limpiar de las inmundicias. Eso le estaba hablando cuando el pueblo de Dios todavía estaba en pecados y pecados continuamente, idolatría, y se apartaba de su voluntad y de su palabra y de su vida, ¿no? Pero el Señor siempre tenía ahí palabra de sanación, palabra de decir: yo les voy a tener paciencia, yo les voy a tener bondad. Que ya vimos que en el Nuevo Testamento también vimos que el Señor sigue teniendo esa bondad y esa paciencia. Ahora, no juguemos con esa bondad y esa paciencia, también lo estuvimos hablando, ¿sí? Y acá está lo de Nicodemo, ¿sí? Vamos a leerlo por acá porque ya lo expliqué. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ese de agua y espíritu, otra vez, están las teorías que ya les dije, ¿no? Que algunos creen que es el bautismo, que algunos creen que es el canal de parto, en el retiro de agua, que yo diría que no. Y algunos dicen que es la palabra que limpia, ¿sí? Y todo lo que... Lo mismo, yo pienso que es la misma sangre de Jesús que nos limpia pecados. Está en el lavamiento de estar limpios, perdonados. Pero no está mal que nosotros pensemos que es la palabra y no está mal que nosotros nos bauticemos. Así que, sea como sea, no nos vamos a poner a discutir ese tema. Sabemos que es nacer de agua y del Espíritu. Es decir, tenemos que limpiarnos, aceptar que Jesús murió por nosotros. Con eso estamos naciendo de agua, lavados porque creímos en la palabra que nos fue predicada. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que predicar? Que podía ser por la palabra, y algunos me dijeron: pero si estás sordo, en la palabra escrita, pero a través de la palabra y del Espíritu, porque solamente lo puede hacer el Espíritu. No lo podemos hacer nosotros en nuestra propia fuerza, recién lo veíamos. No puede el hombre, por más que quiera cumplir la ley, no la puede cumplir. Por más que quiera hacer ritos religiosos para justificarse, no puede, por más que quiera, ¿sí? Solamente por nacer de nuevo, siendo limpios y por el Espíritu. Ese tema, si ustedes tienen duda, sepan que yo también las tengo, porque leí, investigué, hablé con Débora, le digo: me está rompiendo la cabeza leyendo un teólogo, leyendo otro, porque pararse acá al frente y decir pavadas no quiero, ¿sí? Toda la vida yo pensé que era el bautismo, pero cuando vos tenés que dar un tema, tenés que investigarlo y empezar a leer. Y bueno, tengo las mismas dudas que por ahí ustedes se pueden estar planteando. Lo que yo sé y lo que ustedes saben es que Cristo nos limpió con su preciosa sangre y fuimos lavados. ¿Sí? Y fuimos lavados. Sí. Sí. Hay misterios que la misma palabra tiene, que no nos van a ser revelados en este tiempo, ni a nosotros, sino en algún momento a otro. Sí, yo digo, por ahí tendría que haber orado más y preguntado más al Espíritu Santo, pero cuando me encontré este tiempo leyendo para dar la clase, es como que, bueno, no sé, no recibía, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, pero les digo que sí, estuve investigando distintos teólogos, ¿sí? Y bueno, son personas que considero serias en el Señor, que estuve leyendo sus comentarios, y bueno, y hubo diferencias,
Lo único que los teólogos serios, lo único que también, como yo, descartan el canal de parto, es decir, lo ponen ellos, lo explican ahí, ¿no es cierto? Pero que creen que no, ¿sí? Lo que más creen los teólogos serios que estuve leyendo, es el lavamiento que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios que lava, y la palabra de Dios con el poder del Espíritu, ¿sí? De todas maneras, Sí. ya uno buscando de corazón, exponiéndose a la luz del Espíritu Santo, el Señor te ayuda, te revela la palabra, ¿no es cierto? Sí. Él a veces lo hace a través de un maestro, a veces lo hace a través de un ejemplo, a través de un sueño, pero Él te revela. Si uno quiere realmente meterse en un tema específico, Sí. el mismo Espíritu Santo lo hace, ¿no es cierto? Sí. Sí, es como que yo igual, a ver, yo quiero que ustedes tengan esta certeza, más allá de lo que podamos ir investigando, viendo, es la certeza de saber lo que dice la palabra. Somos lavados por la sangre de Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo, y cuando nosotros le recibimos, nacemos nuevos porque el Espíritu de Él se une a nuestro Espíritu y empieza a vivir, y eso dice la palabra. Y ahí yo me quedo. Después, más o menos lo que no entendí, sé que soy lavada por la sangre de Cristo. Sé que tengo que estar estudiando la palabra y que la palabra me limpia, sí lo sé. Que la palabra me sana, sí lo sé. Y eso lo saben ustedes, entonces ahí nos quedamos. Porque si no, podemos hacer un montón de teorías que no vale la pena, ¿sí? Yo vi pastores, ¿sí?, que al final de su carrera se ponen ya como cansados de que, ya esto me lo sé, empiezan a inventar cosas y hacen lío, ¿sí? Yo no quiero terminar mi carrera de pastora, dijéramos, diciendo, me voy a enfocar a ver una teoría y terminar haciendo lío. Yo sé lo que dice la palabra de Dios, algunas cositas pueden entenderse así o así, pero yo no me voy a entrar en eso. Sé que el lavamiento viene por la sangre de Jesucristo, su palabra nos limpia, el bautismo simboliza, porque para mí, por ejemplo, el bautismo es importante, pero es el símbolo de lo que Cristo hizo. Entonces yo me quedo con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios, ¿sí? El rito del bautismo está muy bueno, porque yo doy testimonio del bautismo. Pero bueno, eso es lo que no quiero yo. ¿Por qué les comento todo esto? Porque quiero que sepan lo que un pastor o un profesor hace, lo está investigando, ¿sí? Pero que yo quiero que realmente ustedes siempre piensen, cuando sean pastores ustedes y cuando sean gente que se está levantando y que está sirviendo ya, no se pongan empecinados en algo que les puede causar mal a ustedes, pero a la gente que ustedes tienen a cargo, ¿sí? Sino que puedan siempre basarse en la palabra y en lo que ustedes realmente entendieron de la palabra. Porque el Señor va a hablar a lo seguro siempre, que es decir, el documento inspirado, ¿sí? Después la palabra está, el lavamiento está en la palabra, entonces ellos me dicen, pero es un documento inspirado, sí. Ahora, se entiende de esta forma, se entiende de esta, pero es como que no hay un decir cómo, pero sabemos que nos lava es la sangre de Jesucristo, ¿sí? El fondo teológico de la doctrina de la regeneración. El hombre está muerto espiritualmente, aunque lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Y nace, según eso ya lo habíamos dicho, el hombre no es un hijo de Dios, y eso tienen que saberlo, porque siempre decimos, y lo vamos a ver del tema que sigue, siempre dice la gente, pero yo soy hijo de Dios. ¿Vos recibiste a Jesús en tu corazón? ¿A vos te lavó Jesús con su sangre preciosa de tus pecados? ¿Vos creés que Jesús murió y resucitó, no quedó muerto? ¿Vos creés que...? Bueno, si crees todo eso, ahí sos hijo de Dios. Si no, somos creación. Yo siempre digo, ¿cuál cosa es creación de Dios? Dios te protege. Es decir, yo puedo decir, ¿no es cierto? Mentira, porque no lo sé hacer, pero yo le puedo decir, estuve martillando, no, mentira, porque ni siquiera es madera, pero me estuve armando, la que sé yo, y esta silla la creé yo. ¿Sí? La creé yo. Ahora, cuando hablo de Débora, yo digo, ella es mi hija. Y Dios, para que diga, es mi hijo, tiene que estar el Espíritu Santo dentro de él. Si no, es simplemente creación. Es decir, que los hombres que hay en el mundo son creación de Dios.
hijos de Dios son cuando reciben a Jesús en su corazón. ¿Sí? Cuando reciben a Jesús en su corazón. Si no, no son hijos. No son hijos. Puede ser simpatizante, pero no. Es creación. Claro. No son hijos. El hombre es ciego en cuanto a las cosas espirituales. Y eso lo sabemos. Cuando andamos en la vida, vivimos como podemos y no vemos. Cuando viene Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser interior, empieza a iluminarse cosas y empezamos a reconocer pecados. El Señor siga iluminándonos todo completo para que nos sigamos dando cuenta, ¿no es cierto? Dejemos de estar como la revelación es justamente que venga luz a nuestra vida, ¿no es cierto? Dejemos de estar ciegos, ¿sí? El hombre por sí mismo es totalmente incapaz de cambiar su condición espiritual. Y eso ya lo hemos visto 1000 veces. Intentaron hacer cumplir la ley, intentaron cumplir las cosas, no se puede. Por uno mismo no se puede. Y eso también lo vimos la otra vez, que por qué en Mateo es como que se nos exige más que en la ley. Porque ahora el Espíritu Santo vive dentro nuestro. Y si vive dentro nuestro, podemos llegar a hacer aquello que no podíamos hacer. Como amar a un enemigo, ¿no? Antes decían, bueno, no mates a tu enemigo, ojo por ojo, ¿no es cierto?, diente por diente. Y ahora el Señor dice, pero vos tenés que amarlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos pide más? Porque no nos pide menos. ¿Por qué nos pide más? Porque está el Espíritu de Él adentro nuestro. Porque ya no tenemos una naturaleza humana, sino que tenemos ahora con el nuevo nacimiento una naturaleza divina. Estamos unidos a su vida. ¿Sí? Y si bien todavía, como yo lo expliqué la otra vez, todavía estamos luchando con algunas cosas, somos ahora, ¿no es cierto?, hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos su naturaleza. Y eso ya lo vamos a ver con el tema que sigue. La regeneración está descrita en la Biblia como un nuevo nacimiento. Y Juan 3:3, que es lo que vimos de Nicodemo, este nuevo nacimiento es una obra de Dios por la cual el creyente está establecido en una vida con nuevas relaciones, tendencias, inclinaciones, ajustes y una nueva visión. ¿Sí? Es decir, ¿qué será todo eso? Si yo creo en Jesús y tengo un nuevo nacimiento, mis relaciones van a cambiar. Si yo antes tenía relaciones que me alejaban de Dios, voy a ver qué hago con esas relaciones. Y voy a tener que considerar cómo tratar con esas relaciones. ¿Sí? Dice el Señor que estamos en este mundo y no estamos aislados del mundo. Pero las relaciones con el mundo tienen que también tener su forma. Yo no puedo, que esto está bueno explicarle a, bueno, a los grandes también, ¿no? Pero a los adolescentes muchas veces tienen muchos amigos y ellos consideran que son sus amigos gente que no están nacidos de nuevo. Entonces abren su corazón a gente que no está nacida de nuevo. Y yo digo que no le pase como a Ezequías, que por mostrar todo lo que había en su casa, después vinieron sus enemigos y lo derrumbaron, le robaron todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros le abrimos el corazón a gente que no es nacida de Dios como nosotros, que no tiene la regeneración, este nuevo nacimiento, y le abrimos el corazón a otras personas que no son nacidas de nuevo, ¿qué nos van a decir? Cosas que ellos viven en la oscuridad, porque no han sido alumbrados por Cristo. ¿Qué nos pueden decir? ¿Porque son malos? No, simplemente porque no fueron alumbrados por el Señor. No fueron lavados por su sangre. Entonces, todo lo que ellos puedan decirnos va a ser de las tinieblas. Por más que sea un consejo buenísimo, no es el consejo de Dios. Y esto es lo que yo siempre les digo, mis hermanos, que siempre cuando predico les digo lo mismo. Aún un pastor o un líder o alguien que esté parado acá delante de ustedes y no esté su vida diciéndose, hoy me presento, Señor, limpiame con tu sangre, yo puedo transmitir la amor que yo tenga, por más que simule ser otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que estamos al frente y hablamos, ¿escuchados? Hablar limpiamente, porque transmitimos lo que tenemos en nuestro corazón, no simplemente la palabra. Transmitimos esa relación, porque tenemos que tener las relaciones, fijarnos bien cómo van a ser nuestras relaciones. No quiero decir con eso que nos vamos a apartar del mundo, el Señor lo dice, estamos en el mundo, pero fijarnos a quién y cómo vamos a tener esas relaciones. Pero no pertenecen
Claro, porque no pertenecemos. ¿Sí? Por eso es que dice que va a traer disensión el padre con Con el porque- hijo, la suegra con el nuevo, Con el nuevo, la suegra con el yerno, con el nuevo. con la yerna. Las tendencias. Las tendencias que teníamos en el mundo cuando no conocíamos al Señor, no pueden ser las tendencias que tenemos ahora, cuando somos cristianos. No podemos tender a hacer tal cosa que hacíamos antes que no estaba bien. Tendencia es tender a hacer, está esa palabra como de moda, pero tender a hacer cosas que antes hacíamos, tenemos que cambiarlas. Se tienen que cambiar, porque se tiene que expresar lo que la naturaleza divina tenemos. ¿No es cierto? Tiene que expresarse la tendencia, a dónde voy. A dónde voy tiene que manifestarse. ¿Sí? Inclinaciones, las cosas que yo inclino mi corazón, tienen que ser los del Señor. Los ajustes, las cosas que yo tengo que ir ajustando, ¿no es cierto? Que después lo vamos a ir viendo en santificación, va a ser todos los días y es un proceso, eso yo lo entiendo. Pero el nuevo nacimiento, ¿saben qué es? No es un proceso. El nuevo nacimiento se nos dio cuando nosotros recibimos a Cristo. Y eso lo tenemos. No hace falta que nosotros hagamos nada. Lo tenemos por haber creído en Jesús. Sí, ahí está en el arrepentimiento, ahí está en la fe, ahí está en la conversión. Pero el nuevo nacimiento lo hace Dios Padre. De su buena voluntad. ¿Sí? Por eso David dice limpia el corazón. Claro. Bueno, y ahí vamos a ir leyendo, yo tengo anotando todas estas escrituras para no... En 1 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y acá otra vez hablamos de esto, ¿no? Porque yo digo, pero yo sigo sintiendo cosas que no son, yo sigo pensando cosas que no son, ¿cómo que pasaron todo y son todas nuevas? ¿No? Bueno, nosotros tenemos que ir apropiándonos de que estamos muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Y que estamos nacidos en Cristo. ¿Sí? Y tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar en esto. No podemos seguir diciendo yo no puedo porque no me sale, yo no puedo porque soy así, yo no puedo porque no, porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Y las cosas viejas ya pasaron. Tenemos que ir apropiándonos de esto también, hermanos. Y es lo que estoy hablando, mira, tantos años en el Señor y tantos años luchando con mi carne. Pero es tan fácil si nos apropiamos más fácil por fe de todo esto. Estamos muertos, estamos nacidos de nuevo, las cosas viejas pasaron y las tengo que hacer propias. Sí, Es 2 Corintios. ah, sí, es 2 Corintios. Sí, lo corregí en... No, este está bien. El que le pasé a usted estaba mal. ¿O no? No, Es 2 Corintios. ah, 2 Ahí Corintios. dice Bien. primero. Segundo. Sí, yo lo corregí en uno de los dos que lo corregí, no me acuerdo en cuál. En el de ustedes lo corregí. Yo tengo una respuesta. Ah, sí. Vilma, podemos decir que el nacimiento nos da el Señor Dios, y el crecimiento lo damos nosotros. Ya después lo vamos con santificación. Vos me aguantás hasta el no sé qué bien. ¿Ver qué necesité? Pero este tema del nuevo nacimiento sí lo da el Señor, lo da Dios. ¿Sí? Y hace todas las cosas nuevas. Quiere decir que tenemos una vida a cero. Y que todos los días nosotros podemos ir al Padre, es decir, no vamos a pecar a propósito, ya vimos que no, la gracia, ¿se acuerdan que le dijimos que no nos autorizaba para hacer lo que nosotros queríamos porque el Señor nos perdona? Pero sí, si nos equivocamos, y no es que vivimos en pecado, pero sí, siempre vamos a estar pecando, nos volvemos todo el tiempo y otra vez son hechas nuevas. Eso quiere decir, ¿sí? El Señor nos ha dado el tener algo nuevo, una vida nueva, un ser interior nuevo, todo lo que podamos ir transformando porque estamos nuevos, ¿sí? Ahora tenemos que ir apropiándonos de esa verdad. Poder nos perdona también de las cosas que hemos hecho, digamos, sin estar culpándonos, digamos. Exactamente, porque dice que Cristo murió por nuestros pecados y por las culpas. Por eso, porque muchas veces nos culpamos, o sea, ya somos hijos y nos seguimos culpando, Y nos seguimos digamos, culpando. de Claro, que es lo cosas que hemos que hecho. yo le decía el otra reunión, la otra martes, que yo le decía,
Cuando yo voy y le digo, Señor, porque a veces me pasa lo mismo que Lisandro, ¿no? Que es lo que está diciendo Lisandro, no es que le pase a él, pero a mí sí me pasa. Y yo digo, ay, Señor, perdóname, porque mira lo que hice. Y el Señor me dice, ¿qué es lo que hiciste? Porque Él ya me justificó. Entonces no se acuerda más. No se acuerda más. Entonces, ya me perdonó, pero no solamente me perdonó, sino que me justificó. Entonces no se acuerda más. Entonces, la que se acuerda soy yo. ¿No? Entonces, es decirle, Señor, gracias, porque realmente me libras de la culpa. Y me libras de las cosas que me persiguen y me quieren perseguir, porque son hechas nuevas. ¿Sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿ven? A los que le recibieron y a los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y sigue el versículo del 13 que dice, no por voluntad de carne ni de varón, sino son engendrados de Dios, por voluntad de Dios. Según de Pedro 1.4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos nuestros, ¿no? Las pasiones nuestras. Fíjense acá que somos participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de Dios dentro nuestro. Está hablando de la unidad de Dios con nosotros. Efesios 4, 23, 24. Y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, son todas hechas nuevas las cosas, pero nosotros tenemos que ir renovando en el espíritu de nuestra mente. Y yo a veces pensaba esto, gracias, yo pensaba así, tengo que cambiar, por ejemplo, si yo mentía, dejar de mentir, si yo tenía tal cosa, y sí, es así, pero ¿sabes lo que yo entendí este tiempo también? Que renovar el espíritu de vuestra mente es entender que tengo una naturaleza divina dentro mío. Mi mente no me ayuda con esto. Yo tengo que renovarla. Y estoy practicando y ejercitando lo que le decía ayer al pastor. Ir cambiando mi forma de pensar y mi forma de hablar. Reconociendo su naturaleza divina dentro mío. Entonces lo que yo hacía hasta hace tiempo atrás, no lo quiero hacer más. El Señor fue convirtiéndome, pero yo me quiero seguir convirtiendo en esto. Renovar la forma de pensar de que soy hija de Dios. Y que todo lo que hizo Jesús quiere que yo lo haga. Y aún obras mayores. Entonces yo quiero que el Señor vaya renovando también en eso el espíritu de mi mente. Porque yo lo pensaba así como negativo. Si yo hacía esto mal, que lo haga bien, si yo hacía esto. Pero también lo bueno de Dios, yo tengo que pensarlo. Y ser transformada de mi mente natural, de mi mente de hombre, a mi mente divina. Porque los pensamientos y la mente de Cristo están en mí. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, vieron que el ser humano, y yo que soy bastante negativa, porque estoy siendo positiva, no positiva falsamente, sino en la naturaleza divina, diciendo, Señor, no es solamente renovar mi forma de pensar en lo que yo hacía mal, hacer bien, sino lo que hacía bien, pero aún mayor, porque tengo que tener una naturaleza y la mente de Cristo. Y tiene que manifestarse cada vez más eso. O sea, alcanzo a expresar lo que estoy sintiendo en este tiempo, que es más allá de decir no esto o no aquello, sino es sí a esto y mucho más. Sí a esto en el Señor y mucho más. Ir renovando el espíritu y mi mente en eso. Y vestir del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, estamos justificados, y la santidad de la verdad de Él, ¿no? Él es la verdad.
La regeneración no es un proceso de educación y crecimiento, es una obra instantánea. Y ahí te contesta un poco Pablo. ¿Sí? No tenemos que ir haciendo nada para regenerarnos. Hasta ahí, ¿no? Después ya vamos a que sí tenemos que hacer, porque lo estamos viendo con las otras cosas también que tenemos que hacer. Pero para regenerarnos, para nacer de nuevo, no tenemos que hacer nada, es una obra instantánea. Es como un cafecito instantáneo, le echar la agüita y ya está, café, ¿ah? O una lechita sin polvo, le echar agüita y ya está. Ahí el Señor vino con su Espíritu Santo, nos llenó, inmediatamente, instantáneamente, tuvimos un nuevo nacimiento. En Juan 5:21 dice 5:24. Eso no lo copié porque ya lo estuvimos leyendo. Un nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que se efectúa más allá del conocimiento humano. En Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y eso le está hablando el Señor a Nicodemo ahí cuando le pedía que naciera de nuevo. Y le está explicando que a veces no se entienden, ¿sí? Pero que así como el viento, ¿no es cierto?, no lo vemos, pero nos damos cuenta que está, porque nos mueve la ropa, nos mueve el pelo, nos molesta, ¿no es cierto?, despeinándome, yo que siempre estoy peinadita. O oímos el ruido, así el Espíritu, ¿sí? No lo vemos porque Él es Espíritu, pero sí vemos su obrar y su mover. Ahora vamos a ver después cómo lo vemos. Tiene que haber una evidencia de que está el Espíritu. Así como está el viento y nos seca la ropa, o está el viento y nos despeina, o está el viento y hace cosas. Tengo un chicle, pero es como que me detengo todo. Hasta ahora estaba funcionando mi voz. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Así que el Espíritu va a empezar a generar cosas en nosotros. Y lo vamos a tener que ver, después lo vamos a llegar. Es una obra que es efectuada siempre en unión del creyente con Cristo. Es inseparable de decir. El nuevo nacimiento es porque nosotros nacemos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque el Espíritu del Señor tocó nuestro espíritu y lo dio vida. No hay otra forma. 2 Corintios 5:7 dice, ahí está bien puesto, 2 Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ellas nuevas. Yo ya lo he corregido, pero no me acuerdo en qué la he corregido. ¿Quién es el autor, el agente y el instrumento de la regeneración? ¿El autor quién es? Dios, porque dice que somos nacidos de voluntad de Dios. En 1 Juan 1, 12, 13. Ya lo leímos, dice, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de la voluntad de Dios. El agente, quien efectúa ese nuevo nacimiento, va a ser el Espíritu Santo. En Juan 3:8 dice el viento sopla, que es lo que acabamos de leer, y el instrumento va a ser la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros somos... nos entra fe por el oír la palabra, ¿sí? Y entra en nosotros la vida de Dios por la fe que tenemos, ¿sí? Y el instrumento la fe viene por la palabra de Dios. Así que 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, que pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer, ¿sí? Y lo dice en varios lados en las Escrituras. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y acá está lo que yo les decía a ustedes. Si soy nacido nuevo, si soy regenerado, se tiene que ver, se tiene que evidenciar. ¿Cuáles son las evidencias de la regeneración? Dice, ¿cómo puedo saber que yo soy nacido de nuevo? ¿Cómo pueden saber otros que soy nacido de nuevo? En Juan 1 del 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿De quién está hablando ahí? De los judíos no lo recibieron, ¿no? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y es lo que leímos hace rato, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo puedo yo saber que soy nacido de nuevo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que son nacidos de nuevo? Por los
cambios, creo. Por los cambios. Gálatas 5. ¿Cómo puedo saber yo? Vieron que dice, ay, qué linda, es dulce, que esto, que el otro. Y yo digo adentro, pero cuando empiezo a darme cuenta que el Espíritu Santo fue cambiando mi vida, el testimonio, ahí yo empiezo a evidenciar que soy hija de Dios, porque creo que el Señor lo dice, ¿sí? Ahora ya lo vamos a leer en las diapositivas. Pero, ¿cómo pueden ver los otros que yo soy renacida, regenerada? Representando el amor. Bien. Si no, uno no buscaría cada vez más agradar al Señor. Exacto. Pero vamos a decir. Evidencia ahí. Bien. Acá está por acá. Acá está. La evidencia interna es lo que está dentro mío, ¿sí? ¿Cómo yo me doy cuenta yo? Por mi fe en Cristo, es decir, yo creo en el Señor. Eso evidencia que soy nacida nueva, si no, no podría creer. Es decir, podría decir, sí, hay un Dios, pero no es mi Dios, no es lo que Cristo es por mí, no estaría la apropiación. Primero Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ahí está también la evidencia interna y externa. Si yo empiezo, estoy todo el tiempo enojada con los hermanos, estoy todo el tiempo no considerando a mi hermano como hijo de Dios, hay algo que está pasando dentro mío y tengo que tener alerta con el que somos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque si yo soy nacido de nuevo, yo empiezo a amar al Señor. Pero también amo a quien me engendra. Me amo a mí misma, pero amo al resto. ¿Sí? No solamente a mí misma, amo a todos los que el Señor engendró. Por mi amor por Cristo. Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está hablando, ¿no es cierto? También diciéndoles, ustedes dicen los fariseos, ustedes dicen un montón de cosas, pero si amaran realmente a Dios, al Padre, me tendrían que amar a mí. Porque los dos somos uno. Entonces, si amamos, la evidencia es que si yo amo a Cristo, amo al Padre. ¿Sí? Lo que decía Carlitos, por el testimonio del Espíritu en mi corazón, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. A mí, yo por ahí le puedo decir, qué sé yo, a Cristina, no, vos no sos hija de Dios. Y ella va a decir, sí. Porque el Espíritu me está dando testimonio y no hay forma que por más que yo sea pastor y le diga, no soy hija, porque mira, el Espíritu le va a decir, no, vos sos mi hija porque vos me recibiste. Le da testimonio el Espíritu. Por mi amor para con los hermanos de Cristo, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, Encima, sí. mucho, un testimonio una de las lugares donde me fue la hora feliz, que una persona, un hermano, empezó a llamar hermano a los otros y o sea, él mismo no se daba cuenta del trato que estaba teniendo con nosotros. Hermano, me decía, hermano, si es una persona que no estaba acostumbrada a decir así. Pero hay que ver si era hermano. Claro. ¿Era hermano? No. Hermano en Cristo, digamos, pero empezó a tratarlo a todos de hermano. Y ahí se dieron cuenta, mira, nos habla como hermanos, ¿no es cierto? Claro, pero ahí no sé, está bien, porque si no han recibido a Jesús en su corazón, no son hermanos. ¿Sí? No, ya sé. Yo le puedo decir hermano, pero nos dimos cuenta de su conversión. de su conversión. Porque empezó a tratar de hermanos. Ahora O sea, sí, ahora entendí. empezó a decir así, ¿no es cierto? Hermano, así. Pero lo decía, digamos, de una forma profunda, digamos. Claro, sí, ahí entendí. Y ahí dice que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que no ama a Dios? También, que no lo ha visto, ¿no? La evidencia externa, es decir, las que están exterior a nosotros, se tienen que manifestar por mi vida de justicia práctica, es decir, si yo estoy justificado, he nacido de nuevo, se tiene que manifestar. 1 Juan 2:29 dice, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacemos lo que es justo son hijos de Dios. Es decir,
se va a manifestar la justicia, va a manifestarse el amor, va a empezar a manifestarse toda la naturaleza divina y la gente lo va a ver. ¿Sí? No van a ser, ay no, yo soy hija de Dios y sigo haciendo lo mismo que antes, porque no se va a ver, se tiene que ver, se tiene que manifestar. Por mi amor por otro, que es lo que hablamos hace ratito, hay otro texto ahí, porque no continúo en la vida del pecado. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto tenemos que tener cuidado. Jesús hablaba muy duramente, ¿eh? Y cuando Jesús hablaba, capaz que prefería Jesús tener pocos, pero les decía las cosas como eran. ¿A usted también se quieren ir? ¿No aguantan lo que les estoy diciendo? Bueno, váyanse, le dice Jesús. ¿Eh? Sí, ustedes se quieren quedar o quieren irse. Y Pedro dice, no, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Porque el Señor nos enfrenta que nosotros tenemos que darnos todo por Él. ¿Sí? La práctica del pecado, sí, nos vamos a equivocar, sí, Él lo sabe, somos humanos, nos vamos a equivocar, pero no vamos a estar practicando el pecado. Cuando yo practico el pecado una y otra vez, es porque no he entregado esa parte al Espíritu Santo. Tengan que probar de entregársela al Espíritu Santo nuevamente, ¿sí? Todos los días hasta que seamos libres. No quiere decir que porque tengamos pecados recurrentes no somos hijos ni no tenemos un nuevo nacimiento, pero no tienen que estar en nosotros, no tienen que estar en nosotros. No tenemos que tenerlo como normal nuestro. Ah, pero yo ya soy así. No. Tenemos que tratar de decir Espíritu Santo, porque yo sola no puedo, evidentemente, no puedo ir. Espíritu Santo, alumbrame, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar, lavame, leer la palabra para que nos limpie, ¿sí? Y estar diciendo, Señor, acá estoy, ¿sí? El Señor quiere que nosotros no tengamos una vida de pecado. Él sabe que vamos a pecar, pero no que lo practiquemos todo el tiempo, ¿ves? A mí me asusta cuando algunos, nosotros todos, yo también, tenemos una práctica de pecado y no nos damos cuenta que el Señor, creo que cuando nos exponemos más y más y más, el Señor nos empieza a hablar. Y lo que me está pasando a mí, digo, Señor, déjame ya hablar. Déjame ya hablar. Porque claro, nos quiere limpiar, Él nos quiere limpiar. Nos quiere sano, por nuestro bien nos quiere sano. ¿Sí? Por nuestro bien y solamente porque nos ama, ¿no? Por mi victoria sobre el mundo. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que para vencer al mundo tenemos que tener fe y apropiarnos de esto, que hemos vencido al mundo. Me acuerdo que un día me acosté diciendo cosas que me pasaron en mi interior, no las puedo decir, ¿no? Y me desperté fuerte con una voz que me dijo, no sos de este mundo. No sos de este mundo. Así que las cosas que vos te parece que es lógico que vos sientas porque estás o solo o porque estás así, no sos de este mundo. No sos de este mundo. Entonces no soy de este mundo. Y tengo la victoria sobre eso, porque tengo la fe de que no soy de este mundo y que el Señor me aleja de todo, tengo la victoria de todo lo que he vencido a lo que me está pasando, a lo que no es del Señor, a lo que es del mundo. Yo tengo la fe y tengo esto que he vencido, ¿sí? Y tengo que ir apropiándomelo, es por fe, ¿sí? Y ahí sí, la fe sí tenía que intervenir, Flavio, ahí está lo que vos decías, ahí Pablo lo que vos decías, la fe sí tiene que intervenir lo del hombre, ¿no es cierto? Decir, yo quiero. La regeneración era una obra instantánea, acuérdense, es algo que Dios hace su voluntad, ¿sí? El propósito divino en la regeneración. El propósito, ¿se acuerdan cuál era el propósito del llamado? La santificación. Ahora, el propósito divino de la regeneración, de nacer de nuevo, va a ser esto: que seamos primicia de sus criaturas, que seamos herederos
para que tengamos buenas obras y sea glorificado Dios, ¿sí? Y para que sepamos que las arras de la buena fe nos asegura todo lo que vamos a tener en la eternidad con Él, ¿sí? Ahora, lo que yo les decía otra vez, no vivamos pensando simplemente lo que vamos a tener allá en el cielo cuando nos muramos, sino que vivamos el reino de Dios acá en la tierra. Y el reino de Dios es para disfrutarlo acá, para vivir su presencia acá, para vivir todo lo que un rey hace acá. Y Él es nuestro rey y nos habita, ¿sí? Nosotros tenemos que dejarlo ser nuestro rey y disfrutar del reino, ¿sí? Ser testimonio de Él. Y ser testimonio. Es como que si empezamos a amar, llenarnos, se va a evidenciar sí o sí. No va a salir esto por los poros, ¿no? Hay gente, yo creo que eso es lo que hablamos siempre, yo digo, es repetir un poco todo lo que yo ya les hemos explicado y hablado mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero si Eva empieza a llenarse, decir, Espíritu Santo, yo quiero ser llena, y que me empuje yo y que crezcas vos, Señor, que yo me haga más chiquitita, quiere decir que Cristo se crezca en mí, ¿no? Está en un versículo bíblico, así, ¿sí? No estaba inventando la señora Vilma, la abuela Vilma. ¿Saben que cuando Eva empieza a decir cada vez más eso, que le pasa? ¿No? Se arrima a personas que no conocen al Señor y esas personas empiezan a sentir la presencia de Dios en la vida de uno. Y uno ni siquiera está hablando de Dios. Y uno ni siquiera está diciendo nada del Señor. Pero esas personas sienten algo distinto. ¿Sí? Dijeron a la gente que no conoce al Señor. No sé qué tenemos, tener como una buena vibra. Claro, ¿qué tenés vos? ¿Sí? Les debe haber pasado 1000 veces, ¿no? De decir, dame eso que tenés, ¿qué tenés? Dame eso. Le digo, eso que tengo implica que vos dejes todas tus malas obras, que te las pueda ayudar el Señor a hacerlo. Pero hablarles del Señor y hablarles que su amor es tan grande que nos deja y nos permite dejar de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Algunos no quieren. Una parapsicóloga me decía, era mi directora, siempre me llamaba cuando tenía problemas con los chicos, porque los chicos como que me persiguen, ¿no? Me persiguen, como que no se les entra paz. Los chicos que pegaban, qué sé yo, en otros turnos a la tarde, me los pasaban en mi grado. Y me decía, yo te los paso porque sé que van a tener paz. Dame eso que tenés vos. Le digo, Vero, vos sos parapsicóloga, tenés que renunciar a eso y yo te hablo de Dios. No quiero renunciar a eso porque me da plata. Digo, yo no te puedo dar lo que yo tengo. Simplemente vos sepas que lo que pasa es real y vos lo ves. Y no soy yo, es Dios en mí. No tengo plata, ni doy lo que tengo, te doy. Entonces, ahí había una evidencia. Yo no me daba cuenta, pero sí una evidencia de que el Señor estaba en mi vida. Porque lo veía la directora, ¿no? Entonces yo digo, bueno, gracias Señor. Ella no lo quiso, y yo estoy orando para que lo quiera. Todavía no lo quiere. Por mí sigue hablando porque me requiere, pero no quiere dejar sus cosas. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Fíjense que nos hace nacer por la palabra de la verdad. Por eso este versículo también, cuando lo leí, digo, bueno, acá es el lavamiento también, ¿ves? La palabra de verdad, ¿sí? La sangre de Cristo, la palabra de verdad que nos lava. Para que seamos primicia de sus criaturas. Somos sus hijos, empezamos a ser sus hijos, dice Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Acá es la parte que yo me olvidé de explicarles, que estaba, porque me comí una parte, que estaba la regeneración individual, que yo la tomo para mí, y la regeneración que era total o de otras cosas, que por ejemplo acá es cuando Cristo va a venir a gobernar en la tierra, va a haber un nuevo comienzo, ¿sí? Entonces en ese nuevo comienzo van a estar los apóstoles juzgando junto con el Señor, ¿sí? O los 12. Para que seamos herederos. 1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir,
una herencia en el Señor, ¿sí? Llena de su bien, llena de toda su gracia, llena de cosas buenas, ¿sí? Que las podemos empezar a vivir ahora y las tenemos ahora esa herencia, pero las vamos a tener completas, ya lo vamos a ver en la glorificación, a esa herencia, ¿sí? Para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y fíjense qué bueno que es esto, que Dios no es improvisado, como habíamos visto la otra vez. Dios ya ha preparado todo, ¿sí? Y es para todo aquel que quiera y que reciba, y si la recibe va a ser nacido de nuevo, y si nace de nuevo va a ser esas buenas obras, ¿sí? Para que la regeneración sean las arras o buena fe, que asegura todo lo que sabemos en la eternidad. Eso está en Juan 3:2. Y terminamos. Seguramente quedó alguna duda, y seguramente quedan las dudas que tengo yo, pero ¿quieren preguntar algo de esto? Saquen una hoja que les voy a dar. No. La adopción. La adopción se lo voy a explicar un ratito. Están las diapositivas, pero pasa Anita, por favor, porque mi hija te pasa Pachu. Me debo no sé cuánto me tiene, 11. 11, todavía puedes pasar, pasa. ¿Qué es Eva y el Pachu de Anita? Hijos. ¿Por qué sabemos que son tus hijos? Porque estaban en su vientre y nacieron, y si yo ahora les hago un ADN, seguramente está 99, que está corriendo sangre de ella y de Omar por su ser, por su cuerpo, ¿sí? Ahora, ellos pueden disfrutar, están disfrutando de cosas de Anita y de Omar, ¿no es cierto? Por ser hijos. Pero legalmente ellos van a ser legales cuando tengan ¿cuánto? En este país, 18. 18 con toda la legalidad, o 21 con toda la legalidad, no sé. Pero son hijos. Pero todavía no disfrutan de toda la legalidad de ser hijos, de todo lo que tiene Omar y Anita. La adopción, a veces la entendemos como la entendemos nosotros en nuestro país, que yo digo, ay, no tengo un hijo, o quiero tener otro hijo, y no quiero, dijera la Sabri, si tengo otro hijo va a ser adoptado porque no quiero tener un bebé en la panza. ¿Qué está pensando ella? Digo, bueno, Anita, perdóname, te llevo tanta edad, que ahora la quiero para mí, yo te la firmo los papeles o me la das en adopción. Me la llevo. Le digo, vamos a tener que decir sí. Me la llevo. Entonces yo la adopto, ¿sí? Entonces firmo todos los papeles y la hago mi hija. Pero no corre la sangre mía por eso. Esa es la adopción que nosotros conocemos. Pero la adopción que está hablando en la Biblia era la adopción de que realmente los chicos eran hijos eran hijos nacidos de la panza y corría la sangre de los padres por el cuerpo de los niños, pero no eran hijos hasta que cumplían un cierto, es decir, eran hijos, pero digo, no tenían la legalidad de hijos, de tener todas las cosas de su padre, hasta que cumplieron cierta edad. Generalmente eran los 13 años. ¿Sí? Los 13 años. Entonces, hasta ahí estaban educados por ayos, por gente que los ayudaba, los cuidaba, los padres también estaban con ellos, pero los criaban, ¿sí? Y no había como diferencia entre otros chicos con sus hijos. No tenían, sí, eran sus hijos, pero no tenían la legalidad, ¿sí? Adopción acá, cuando hablamos de adopción en la Biblia, ahora la vamos a ir viendo en la Biblia, va a hablar de esta adopción, no de que me sacan de un lugar porque me fue mal, porque no tuve papá, porque estaba huérfano y me adopta otra persona con papeles. Está hablando de que somos hijos, pero hijos legales. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Cómo alcanza a entender, Eva? ¿Más o menos? Bien. ¿Me alcanzaste a entender, Paulín?
Vamos a ver cómo le explicamos a Algo él. de la herencia, por ejemplo. Eva, vos, por ejemplo, sos la hija de Anita y Omar porque corre la sangre de tu padre dentro tuyo, el ADN, todo indica que si te hacen un análisis, estoy segura porque sos igual, ellos son los papás. ¿Sí? Ahora, vos no podés recibir la herencia de tus papás hasta que seas mayor de edad. ¿Sí? Todavía tienen que firmar algunos para que vos tengas la casa, o tengas el auto, o tengas algo en nombre tuyo. Bueno, porque ellos no sé si te lo quieren dar, porque están vivos, ¿no es cierto? Pero si te lo quisieran dar, bueno, no podés usarlo sola. Tiene que haber alguien que te ayude, porque sos pequeña. ¿Entendés? Entonces, cuando el Señor nos llama y nos adopta, está diciendo que somos sus hijos y tenemos... No corre la sangre del Señor por nosotros. ¿Qué correrá por nosotros? ¿Nosotros hemos nacido de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces corre el Espíritu Santo, nosotros somos hijos de Dios. Y ya vimos toda la evidencia interna, externa recién, ¿cierto? ¿Que las vimos? ¿Sí? Ya vimos que tenemos testimonio que el Espíritu nos dice que somos hijos de Dios, tenemos amor por el Señor y eso nos está diciendo que somos hijos del Señor, ¿sí? Tenemos amor por los hermanos, está diciendo que somos hijos de Dios. Entonces, cuando tenemos todo eso, nos está pasando eso, es que ya somos hijos de Dios. Ahora, adoptados quiere decir que vamos a empezar a ejercer que somos hijos de Dios, pero en toda la legalidad de hijos de Dios, de hijos. Ya vamos a poder usar el auto, la casa, todo lo que tengan ahí, las máquinas que tienen manito, vas a ir a la peluquería, vas a poder empezar a cortar, todo lo que tienen tus papás, lo vas a empezar a poder hacer vos sola. Como alguien independiente que podés hacer vos. Ellos van a ser tus papás, pero vos podés ir a hacerlo y usar todo. ¿Sí? Eso es lo que va a hablar con la adopción. Nosotros ya somos hijos de Dios. Dijimos que era, ¿qué cosa? Algo instantáneo. No tuvimos que hacer nada. Ya somos hijos. Corre por nosotros el Espíritu Santo. Ahora, la adopción es todo lo que nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos el derecho a usar. Nos dio la legalidad, nos dio el permiso, por así decirlo, de usar todo lo que Él tiene. Ahora, a medida que vamos creciendo en el Señor nos vamos dando cuenta más. Pero ya lo tenemos, es una posición que nos hace el Señor. El Señor nos dijo, esto no es algo que vos, es una acción que vos tenés que ir haciendo. Es una posición que te pide. Vos sos mi hijo, y porque sos mi hijo tenés todo el derecho a usar todo lo que yo tengo. Hermano, todo lo que Él tiene. Tenemos derecho a usar todo lo que Él tiene. Pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús. Tenemos el derecho de hacer todo lo que Él hace. Pero cuando me dice alguno, pero ore usted porque yo todavía, no, ora. Sí, pero no, cree que vos también sos hija. ¿Sí? Vamos a ver, acá es más o menos lo que yo le expliqué rápido, porque hoy quiero terminar con esto, sí o sí. Es un acto declarativo de Dios, consigue los derechos de hijo y a favor del creyente. Es decir, Dios se declara hijo adoptado. Adoptado quiere decir con toda la legalidad de usar todo lo que tiene Dios. ¿Sí? Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que somos herederos de Dios Padre. Coherederos que es junto con Cristo. Ese co es junto. Junto con Cristo, los mismos derechos. Porque Él murió por nosotros. Porque Él se dio por nosotros. Porque Él nos hizo nacer. Por el Espíritu. Si es que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El otro día hablamos con las mujeres de la herencia. Y acá en Cristo todas las herencias son buenas, pero algunas herencias va a hacer sufrir. Como Él sufrió.
y algunas herencias va a ser de tener la gloria que tuvo Jesús. ¿Sí? La gloria de estar junto con el Padre la vamos a tener nosotros cuando muramos. ¿Sí? Todo lo que implica, desde el sufrimiento hasta la gloria más extrema, todo también lo tenemos nosotros. ¿Sí? Porque somos herederos y coherederos con Jesús. Esa palabra viene de huiotesía. Está compuesta por huios, hijo, y tesía, que es poner o colocar. Entonces, Dios nos coloca como hijos. Es una posición que nos da Dios. ¿Sí? No tenemos que hacer nada, no es una acción que nosotros tenemos que hacer, sino que es una posición que Dios nos da. Esa palabra que les quede grabado, que es una posición. Yo estoy puesto. Yo estoy puesto como hijo legal, como hijo que tiene todo el derecho. ¿Sí? El uso de la palabra en el Nuevo Testamento tiene su base en una costumbre prevaleciente en el Imperio Romano, en Gálatas 4:1-2, que dice: también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Si cuando el padre le dice: vos tenés ahora, que es a los 13, vos podés usar todo lo que yo tengo, podés hacer todo lo que, disponer de todo lo que yo tengo, eso lo hacía adoptado, hijo adoptado. ¿Sí? Si no, era como un esclavo, tenía todo pero no tenía nada. ¿Se entiende? No lo podía hacer propio, no podía usarlo él, así porque él quería nomás. Ahí no hace diferencia de un hijo a otro. Claro. Lo que sí, los primeros hijos en la costumbre israelí tenían, o judía, los primeros hijos tenían el doble, ¿sí? Pero los otros hijos también tenían derecho. Sí, pero me refiero a Dios, digamos, él no hacía ninguna diferencia, digamos, yo no soy mejor hijo, digamos, que otros. No, para el Señor somos hijos. Por eso, a eso me refiero. Y fíjense hasta el extremo de que sí, él puede contentarse con un hijo o no contentarse tanto con otro hijo, pero somos hijos, ¿sí? Somos hijos. Por ejemplo, cuando Jesús está en el bautismo, dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo mi contentamiento. Señor sí puede alegrarse con unos hijos y con otros no tanto, pero son sus hijos. ¿Sí? Es como que nos pasa a nosotros, ¿o no? De repente, qué sé yo, Débora se porta mal, vez tras vez, semejante charraca. Y bueno, es mi hija. Y puede ser que a veces no esté tan contenta con ella. Pero es mi hija y yo la amo. ¿Sí? Y no me alegra tanto las cosas que hacen, pero es mi hija y yo la amo. ¿Sí? Más o menos eso le pasa al Señor. Pero hay cosas, no siempre, pero vieron que, bueno, lo vemos todo el tiempo con nuestros hijos. Hay veces que nuestros hijos van a hacer cosas que nos realegran, dicen: ay, le doy todo lo que tengo, y al rato se mandan algún mojito y dicen: ay, y nos pesa, ¿no es cierto? Nos duele. Y a veces seguimos considerando los hijos, que son nuestros hijos, dijéramos, pero estamos con esa tristeza en nuestro corazón por lo que ha hecho, ¿sí? Pero son hijos. Siempre que el Señor, que tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a ser hijos. Ahora, tratemos de contentar a nuestro papá, Tratemos de contentar a nuestro papá. Yo creo que el hijo que vive como el hermano mayor, que vive al lado del padre, pero vive como una obligación y como un esfuerzo propio, sí es el hijo. Pero el problema es que ese hijo no se sabe alegrar con el padre, y el padre no se dice: pero si yo te di todo para que vos hicieras, pero vos no lo usaste, ¿no? Es decir, Dios siempre, y aquel que se fue y desparramó todo lo que tenía, volvió y lo abrazó, porque el Señor siempre nos va a tratar como hijos, ¿sí? Y a veces va a estar contento. Yo creo que ese padre, que cuando fue el hijo, dice: este era mi hijo que estaba muerto, dice, pero ha resucitado. Y el Señor tiene ese mismo dolor para con nosotros si estamos haciendo un macanón. Sí, no
sabe que Él nos dice, soy su padre, pero me está doliendo. Pero bueno, nosotros como hijos querramos siempre agradarlo. ¿Sí? Nos vamos a equivocar, pero tratemos de tener un corazón de agradarlo. El uso corriente de la palabra adopción no es el uso que se le da a la Biblia, que es lo que expliqué hace un rato. No lo vamos a volver a explicar porque quiero terminar. ¿Dónde estamos? Hoy sí. Adopción es literalmente filiación. Filiación es hijo. La palabra hijo deriva de la palabra, como dijimos hace un rato, huios, usada en la Biblia. La nación de Israel era un hijo adoptivo. En Romanos 9:4 dice que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El Señor eligió a Israel. ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué puso su corazón ahí? ¿Será porque Jacob, ¿no es cierto? Ya a Abraham le había dado, ¿no es cierto?, el que caminara con fe, y Abraham caminó con fe. ¿Por qué lo eligió? No lo sabemos, ¿sí? Pero de ahí dice que eran adoptados como hijos suyos, ¿sí? Y los hizo sus hijos, ¿sí? Y eran los hijos de la promesa. Los israelitas son los hijos del hijo de la promesa de Abraham. ¿Quién era? Isaac. Y nosotros seríamos, por ejemplo, los que no son israelitas, seríamos los hijos de, no la promesa, de Ismael, por así decirlo, ¿no? No somos los hijos de la promesa. Es decir, que la nación de Israel son los hijos adoptivos, pero es decir, que los creyentes en Cristo son hijos adoptivos también, porque nos hace sus hijos por la sangre de Jesús. En Gálatas 3:16 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que tanto la nación de Israel como nosotros somos hijos, ¿sí? Y hijos adoptados, hijos con toda la legalidad, ¿sí? La naturaleza general de la adopción, según el Nuevo Testamento, es un acto declarativo de Dios por el cual Él coloca al creyente en la posición legal de un hijo, con plena posesión de los derechos de su herencia en Cristo. Está basada en la obra redentora de Cristo. En Gálatas 4:5 dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De parte del hombre es recibida por fe. Es decir, que tenemos que tener fe, ¿sí? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De parte de Dios, otorgada por soberanía divina. Él se la da a quien quiere y como quiere. Él se la quiere dar a todos. Ahora que la reciban, tienen que recibir a Jesús, y ahí entra la parte primera, ¿no? De tener fe, arrepentimiento, conversión. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, es porque Él, su voluntad es que nosotros seamos hijos de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso de predestinados? Porque algunos piensan que es solamente para algunos. Acuérdense que es para todos. Predestinado está hablando de que, a pesar de que estaba planeado de antemano para todos, pero algunos lo hicieron y otros no, ¿sí? Pero Dios había planeado que fuera para todos. Su propósito final es la exhibición de la gloria de la gracia. En Efesios 1:5 y 6 quedó cortado. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que cuando nosotros entendemos que somos hijos y tenemos la legalidad y usamos de todos los derechos de hijos y de tener la herencia del Señor, estamos dándole alabanza. Y vamos a ver después la glorificación, pero le estamos dando alabanza al Señor. Cuando nosotros estamos usando de los derechos del hijo, le estamos dando alabanza al Señor. Fíjense, yo digo, Señor, no podés tener más amor que ese, ¿no? Encima que fue un pecador, nos reconcilia, nos lava, nos purifica, nos convierte, nos santifica, bueno, no vimos santificación, nos redime, nos hace hijos, nos hace nacer de nuevo, nos adopta
¿Para qué todo esto? Encima es la alabanza de Él, nuestra vida es la alabanza de Él, ¿no? La alabanza en la gloria. La adopción es una bendición enteramente del Nuevo Testamento. ¿Y acá por qué? Si bien hablamos que la nación de Israel era adoptada en cuanto a la voluntad del Señor, en cuanto a que le escogió, en cuanto a que algunos tuvieron fe y fueron justificados, ¿qué pasó? Ahí todavía no había quien nacido. Jesús. Y no había muerto por ellos, y no había resucitado por ellos, y no había podido darles un nuevo nacimiento. ¿Sí? El nacimiento en espíritu y en verdad, o en agua y en espíritu. Entonces, está hablando que esa bendición es enteramente el Nuevo Testamento. Dice, no pudo haber adopción hasta que murió Cristo. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Y acá también me hizo romper la cabeza. Problema, dice, un problema. ¿Recibieron los santos del Antiguo Testamento la bendición de la adopción después de la resurrección? Sí. ¿Les será negado el privilegio de ser hechos hijos de Dios porque vivieron antes de la crucifixión? Sí. Si dijiste sí a este, no puedo decir que sí a este. Sí. Sí lo tengo. ¿Ustedes qué opinan? Dice, ¿recibieron los santos del Antiguo Testamento la bendición de la adopción después de la resurrección? Es decir, los que vivieron antes de que Cristo fuera muerto y resucitado, ¿fueron adoptados como hijos? Hay un pasaje que dice que es bajó, o sea... Ahí está. Bueno, y ahí se los voy a contar un poco. Hay unos textos que puse, porque esto es un apunte que está hecho por gente, ¿no es cierto? Que creo que fue mi esposo. Todos los que murieron bajo servidumbre, el temor de decir, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Porque no sabían, ellos estaban esperando el hijo de la promesa, pero murieron sin tener el hijo de la promesa, ¿no? Y estaban creyendo que venía, ya Isaías lo había dicho, y antes también lo habían dicho, y Abraham lo había dicho, y que tenía la promesa. Entonces, es como que tenían el temor, ¿sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos que tener temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de ser hijos de Dios con toda la legalidad, por el cual clamamos, Abba Padre, clamamos, papito mío, Él es nuestro papá. Entonces dice en Hebreos 2, 14 y 15, parece que se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Varios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, que era necesario que Cristo muriera, pero para que se venciera esa muerte tenía que resucitar. Y esto es al diablo. Y librar a todos los que estaban en el temor de la muerte, y estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y bueno, y ahí está, que yo me puse a investigar y el Señor cómo es, y cómo es. Y me vino lo mismo, porque los teólogos no dicen más que cosas parecidas a esto. Y bueno, me vino que es esto, que cuando Cristo muere, Él desciende al infierno para proclamar, ¿no es cierto?, que lo que Él había hecho, lo que tanto se había dicho, todos los que estaban esperando de Él, que realmente fue, que Él murió y resucitó, ¿sí? Entonces, es como que Él descendió a los infiernos y ahí Él les participó de su salvación, ¿sí? Entonces, los que estuvieron en el Antiguo Testamento creyendo que habían sido justificados por la fe, pero no habían sido puestos como hijos y adoptados, el Señor les da el ser hecho su hijo, diciéndole sí, yo era verdad, ¿sí? Lo vemos en Efesios 4:1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre,
Soportándonos con paciencia los unos a los otros, yo en guardar la unidad del espíritu y cuerpo, perdón. Bueno, sí, lo puse todo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo en todo. Es decir, que ahí como que en Efesios está dando a entender, en Efesios 4.1, que el Señor cuando baja, muere, baja, desciende, para proclamar que Él realmente había sido, ¿no? Y eso lo vemos en 1 de Pedro 4.6, también dice, por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Y ahí está hablando de cuando Cristo descendió, no es que nosotros podamos ir a los muertos y decirles a ustedes, cuando murió, murió. Es decir, desde que nació Cristo en adelante, la persona que murió sin Cristo no es que tiene chance. Está en el limbo. No está en el limbo, está porque no está en un estado que va a poder ser rescatado, como dicen algunas religiones. El que murió sin Cristo, no tiene posibilidad. Por eso es tan importante que nosotros reconciliemos a los hombres, como dice que Él nos reconcilió a nosotros, y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Porque el que perdió la oportunidad ahora de que Cristo vino en adelante y no ha creído, no tiene chance. Esto fue, lo que está hablando acá, es cuando que les estoy explicando, ¿no es cierto?, cuando Cristo murió, que descendió para confirmarlos, que la justicia, el que había creído por justicia, el que halló gracia, como Noé que yo, fue diciéndole, era verdad, iba a morir por ustedes, y los declaro que tienen toda la bendición espiritual junto con los que creyeron, que están arriba, ¿no es cierto?, en la tierra, ¿no? Como explicar, no sé si se alcanza a entender algo un poquitito lo que estoy diciendo. Mateo 27, 62, sí. Declara la resurrección de los que habían creído, de los santos que habían muerto. Claro, ahí cuando Él muere, cuando Jesús muere. Y la resurrección, que Jesús ahí sale también de los túmulos. Claro, pues cuando muere y resucita. Y se abren los sepulcros y salieron. Claro, ahí y resucitaron. Claro, lo que pasa es que resucitaron algunos ahí. Pero está bueno lo que decís, porque también lo nombran. ¿No? Las posesiones de los hijos de Dios. Tenemos libertad de la servidumbre del temor. Recibimos el Espíritu de Hijo de Dios. Tenemos gran seguridad y confianza. Tenemos el nombre familiar. Tenemos derechos de herederos. Tenemos seguridad de una resurrección especial y de la inmortalidad. Es decir, que de ahora en más somos indestructibles, somos inmortales. Morimos a este cuerpo, pero no morimos, tenemos vida eterna. ¿Sí? Tenemos libertad de la servidumbre del temor. Vieron que decía recién que estaban esclavos del temor de morir sin el Señor, de morir. No, el saber que somos hijos, el saber que somos adoptados, hijos suyos, se nos va el temor. ¿Sí? Se nos va el temor a la muerte. Y podemos clamar, Abba Padre, Padre mío. Recibimos el Espíritu del Hijo de Dios. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no somos esclavos. Y hay una palabra que dice, si hacéis lo que yo digo, ya no seréis llamados siervos, sino amigos. Así que somos hijos y amigos. Tenemos gran seguridad y confianza. En Romanos 8:15, en Marcos 14:36, ahí dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, que pase lo que nos pase, tenemos confianza de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Cristo tenía que pasar una muerte y Él dice, pase de mí esta copa, pero Abba Padre, papito mío, hace como vos quieras. Y a veces nos están pasando cosas duras y como que por ahí decimos,
ay, somos hijos, no somos hijos, no, tenemos que saber que somos hijos, que tenemos toda la legalidad y que a veces nos tocan pasar cosas. Acuérdense que, así como somos herederos de un montón de cosas lindas, también somos herederos del sufrimiento de Jesús. Tenemos el nombre familiar. En Apocalipsis 3 dice: el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, que nos da un nombre nuevo y está como el apellido de Dios, dice: les pondré y sobre él el nombre de mi Dios. Tenemos derechos de herederos, o herederos con Cristo, ya lo vimos. Tenemos seguridad de una resurrección especial y de la inmortalidad. En Lucas 20, el 35-36 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, morimos, pero una vez que ya resucitamos, en el día de la resurrección, ya no podemos volver a morir, ya somos indestructibles e inmortales. ¿Sí? Es decir, que nosotros morimos, dice que Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. ¿Sí? Porque no estaremos vivos acá, el Billy no está vivo acá, pero está vivo con Él, ¿no? Y así cada uno de los que han muerto en Cristo, ¿sí? Están vivos. La evidencia es que somos hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios, somos apartados del mundo, somos sujetos a la corrección del Padre, vivimos la vida victoriosa, llevamos la semejanza de nuestro Padre. Vieron que se parece mucho a todas las cosas que ya hemos visto. Hace falta que las hablemos, es más de lo que ya vimos en la regeneración, el nuevo nacimiento. Fíjense, somos guiados del Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Son apartados del mundo, no lo puse porque ya lo habíamos leído. Creemos en el Señor, nos apartamos, no vivimos una vida pecaminosa. Somos sujetos a la corrección del Padre. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trate como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Y ahí yo hago un pequeño paréntesis, ya es casi la hora, pero es esto, hermanos. A mí me molesta pensar que a veces pensamos tan mal de Dios, ¿no? Y decimos: no, Dios me mandó tal cosa para que yo haga tal otra, porque Dios me hizo caer de la moto, me hizo tener un accidente, para que yo me convierta al Señor, porque yo estaba viviendo una vida horrible, qué sé yo. No, que Dios use que vos te caíste de la moto, Dios lo puede usar para la religión, pero que Él te haya hecho caer de la moto, no. Porque Dios es un Padre bueno, es un Padre justo, pero es un Padre bueno. Omar no le pondría un palo, ¿no es cierto?, en la bicicleta, él iba andando en la bicicleta, le pone incluso un palo para que se caiga y se golpee, porque a la mañana se levantó y le dijo: papá, no quiero té, quiero yogur, y tuvo que comprar el yogur. No le pone un palo para que se caiga y se quiebra. El dice que el Señor me ha tentado a hacer el mal. El Señor me ha tentado a hacer el mal. Entonces, pero muchas veces nuestros pensamientos, por eso tenemos que ser renovados nuestros pensamientos, nos pasa eso. Nos pasa. Yo me acuerdo este año pasado que yo le decía, creo que el Lucho lo sabe, le decía: pero no digas así. Y yo: ¿qué habré hecho tanto mal? Porque me vengan tantas cosas. El Ale que está mal. Señor, por favor, devolverlo al pastor, porque yo sufrí en la congregación que se nos muriera un pastor, que no se nos muera otro pastor. ¿Qué hice mal, Señor? Decía yo: ¿por qué se me muere mi hijo? Porque estaba re mal yo ya, porque yo sentí que se moría, ¿no? Y una de las cosas que les cuento, porque no me acababa, pero en mis pensamientos, estaba tan atribulada por un montón de cosas que venía pasando, que se me dio por pensar: yo, ¿qué estoy haciendo mal? Y está bien que uno se examine su vida, pero que no estemos pensando que Dios nos está haciendo eso para que nos volvamos, ¿sí? O para que sino que yo sepa que el Señor es bueno y que Él usa a veces las cosas que nos están pasando para que crezcamos. Nos está doliendo, sí, nos puede doler, pero no es porque Dios nos está castigando, porque Dios nos está... Sí nos corrige, ¿sí? Porque si yo digo que
amo a Débora y la dejo hacer lo que ella quiere, no es amarla. No es amarla. Si el Señor ve que yo hago cosas malas y las sigo haciendo y Él me corrige, ¿por qué? Porque me ama. ¿Sí? Me va a decir, mira, Vilma, no hagas tal cosa. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Hoy creo que ya terminamos, faltaban dos diapositivas, así que hoy estuve mejor. Y vamos a darle gracias al Señor por ser sus hijos y por ser adoptados hijos suyos, por tener toda la legalidad de hijos. Eso no tengo.